Nadie debería poder robar tanto dinero respetando casi todas las reglas. O entonces, en algún lugar, no son las reglas correctas las que se aplican. David Gant aprieta un fajo de billetes tan grueso que apenas logra doblarlo. Sabe contar el dinero de los demás. Esa noche, decide robarlo. David Gant es guardia y supervisor de la sala de cámaras acorazadas en Loomis Fargo, en Charlotte. Su tarjeta abre puertas blindadas. Sus manos manipulan cada día montañas de efectivo. En las pantallas de control, ve las cámaras que lo filman a él y a nadie más. El depósito cierra, los compañeros se van. Él se queda. Sus llaves, sus códigos, su acceso total. El sistema está hecho para resistir a todo, excepto a él. Avanza en un marco que parece sostenerse solo. Desde hace meses, David habla a menudo con Kelly Campbell, una antigua colega que dejó Loomis pero no del todo Charlotte. Por teléfono, Kelly menciona a un amigo, Steve Chambers, que entiende de números. En 1997, empiezan a trazar algo más que una conversación de antiguos compañeros. Una noche, en un salón cualquiera de Carolina del Norte, David mira un video de formación sobre los procedimientos de cierre. Sabe exactamente en qué momento las cámaras siguen grabando, pero ya casi nadie mira de verdad. Kelly le repite que Steve puede organizar el resto, guardar el dinero, gestionar los coches, los escondites. La anomalía no es la grieta del sistema, es que el sistema casi le tiende la mano. El proyecto gana consistencia. Hipótesis A, tranquilizadora. Podríamos creer que todo parte de una debilidad individual. Un único empleado, David Gant, cansado de su salario, impresionado por cifras que no le pertenecen, arrastrado por dos conocidos más audaces que él. La explicación encaja bien. Una amistad con Kelly Campbell que continúa después de su salida de Loomis. Llamadas, confidencias, la mención de un proyecto loco. Luego la llegada de Steve Chambers al cuadro, presentado como quien sabe cómo esconder el dinero, cómo hacerlo desaparecer. En esta versión, lo demás es casi mecánico. David tiene los códigos, el acceso y la rutina. Steve tiene las ideas. Kelly hace el enlace. 3 personas, un depósito blindado, una oportunidad, una deriva personal, simple, casi clásica. Esta hipótesis deja de sostenerse un segundo cuando miramos lo que Loomis dejó que fuera posible. Una vez que la puerta de la sala de cámaras acorazadas se cerraba, ningún sistema impedía que un solo hombre autorizado se encontrara frente a millones de dólares en efectivo, físicamente apilados, sin un control cruzado inmediato. El vértigo viene también de ahí. Hipótesis B, compleja. Podemos entonces imaginar un esquema más sutil. David no sería más que un peón, atrapado por un dúo exterior más estructurado. Steve Chambers, sin vínculo profesional con Loomis, se encuentra en el centro. Tiene a Kelly, sus contactos, su capacidad para ganarse la confianza de David. Tiene tiempo para pensar el plan, para detectar las debilidades. La sala de cámaras acorazadas ya no es el corazón del asunto, es solo la puerta de entrada. El verdadero centro sería lo que ocurre afuera. Los espacios de almacenamiento alquilados de antemano, los vehículos preparados, los cómplices listos para cargar los sacos, las futuras casas, los coches, las cuentas bancarias discretas. En esta hipótesis, David no sería más que el ejecutor ingenuo, el tonto útil que aprieta el botón. El cerebro estaría en otra parte, estructurado, casi profesional. Todo se invierte cuando miramos lo que ocurre después. El cerebro empieza a derrochar el dinero de la manera más ostentosa posible, hasta el punto de transformar el atraco en un gigantesco letrero luminoso para el FBI. Las personas que se suponía que lo habían planeado todo, se comportan como si el dinero ya estuviera ganado, como si la investigación no existiera, como si el riesgo fuera teórico. Hipótesis C, perturbadora. Queda otra pista, más incómoda. ¿Y si este atraco no fuera ni la historia de un empleado débil, ni la de un genio criminal exterior, sino el encuentro entre una falla interna y una ilusión de control total sobre el dinero robado? El dinero no sería entonces un objetivo, sino una droga. El plan nunca habría sido realmente sólido. Solo habría parecido lo bastante fácil como para que todos creyeran en él. Queda un punto ciego. ¿Y si lo que terminó bien no fuera lo que ellos creían haber conseguido, sino lo que el sistema recuperó de ellos? La noche del 4 de octubre, el depósito Loomis Fargo de Charlotte se parece a cualquier edificio de un polígono industrial. Afuera, los aparcamientos se vacían. Dentro, las salas se cierran una a una. Persianas metálicas, cerraduras pesadas, neones que se apagan. Todavía se oye el clic lejano de monedas que se cuentan. Luego nada. David se queda en la sala de cámaras acorazadas.
Es su trabajo. A nadie le parece extraño. Verifica sacos, manipula bandejas de billetes, consulta formularios. Todo está filmado por cámaras que graban en continuo. El tiempo se dilata. El muro no es el hormigón que lo rodea. Es la certeza silenciosa de que nadie, en ese instante preciso, cuestiona el hecho de que un solo hombre tenga acceso a tanto dinero. Los procedimientos exigen un empleado responsable del cierre. Es él. Las verificaciones de antecedentes penales ya se han hecho. Ha pasado los filtros. Los camiones blindados han terminado sus rutas. El dinero regresa, se apila, se guarda en cajas fuertes de combinación, en jaulas enrejadas, en contenedores codificados. Las cifras exactas se encuentran en pantallas e informes. La confianza, en cambio, no está escrita en ninguna parte, pero lo envuelve todo. Cuando David empieza a cargar las bolsas en un vehículo de Loomis, las cámaras registran cada movimiento. Levanta bolsas pesadas, marcadas con el nombre de bancos, comercios, cajeros automáticos. El esfuerzo es real. Las asas le muerden los dedos. Su camisa se pega a la piel bajo el calor crudo de los neones. No es un atracador encapuchado. Es un empleado uniformado, en su entorno normal, utilizando exactamente las herramientas que su empleador le ha dado. El muro es esto. Los sistemas están diseñados para detener a alguien de fuera, a un desconocido, a una amenaza visible. Pero en el interior, todo descansa sobre la idea implícita de que un distintivo, un puesto, un historial limpio, bastan para garantizar que una persona nunca cruzará ese límite invisible. No existe cerradura contra el instante en que ese pacto tácito se rompe. En la zona de carga, David conduce un vehículo de Loomis, como de costumbre. No fuerza ninguna barrera. No apunta a nadie. No grita. No dispara. Las puertas se cierran detrás de él con el mismo ruido sordo que todas las demás noches. Afuera, Steve Chambers y sus cómplices esperan. Unos coches, un lugar de almacenamiento alquilado en la región, brazos adicionales para cargar las bolsas. Nada parece espectacular. Solo son personas corrientes manipulando bolsas de dinero, a salvo de las miradas. Nada se mueve, en apariencia. Dentro del depósito, nadie sabe aún que 17,3 millones de dólares abandonan la sala de las bóvedas. Las líneas de defensa están congeladas en la jornada pasada. Puertas blindadas, armas, protocolos. Pero la amenaza ya no está allí. Circula por la carretera, en un camión de la casa. El detalle que duele es lo que queda atrás. Una silla vuelta hacia los monitores de vigilancia, vacía. El puesto que debería encarnar la vigilancia permanente se encuentra abandonado, pantalla tras pantalla, filmando un robo que nadie mira en directo. Solo más tarde, cuando el depósito debe reanudar su actividad, aparece la falta. Un camión ausente, bolsas que faltan, un empleado imposible de encontrar. Entonces, y solo entonces, las imágenes se rebobinan. Ese desfase en el tiempo, de apenas unas horas, crea un abismo inmenso. Entre el momento en que David carga metódicamente las bolsas y aquel en que alguien comprende por fin lo que ha pasado, el dinero ya ha desaparecido en garajes, trasteros de alquiler, escondites improvisados. No es una brecha espectacular, es un silencio prolongado. El muro es esa creencia compartida de que un sistema de seguridad es sólido porque está blindado, armado, filmado. Aquí, todo eso funcionaba. Las puertas estaban cerradas, las armas guardadas, las cámaras activas, los procedimientos seguidos. Lo que faltaba era una sola cosa, invisible e imposible de automatizar: la posibilidad de que el peligro viniera precisamente de aquel a quien se le ha confiado la llave. Aquella noche, el muro no se derrumba. Se revela en negativo, cuando se comprende que nunca ha protegido contra la persona que lo llevaba por dentro. Los investigadores del FBI y los especialistas en seguridad de fondos coinciden en un punto. Este robo no habría sido posible sin el acceso legítimo y profundo de David Gant a los procedimientos internos de Loomis Fargo. En sus análisis, algunos insisten en la responsabilidad de la cultura de empresa, que parecía privilegiar la confianza y la rapidez de explotación del efectivo en detrimento de un control sistemático de los comportamientos de riesgo, incluso entre los empleados mejor valorados. Cuando se les pregunta qué se niegan a plantearse, muchos deslizan rápidamente. Temen que reconocer plenamente este tipo de vulnerabilidad interna obliga a todo el sector a admitir que ningún protocolo, por sofisticado que sea, protege realmente contra un empleado que decide, un día concreto, volverse contra el sistema. El diagnóstico sigue siendo incómodo. Al día siguiente del robo, se pone en marcha la mecánica inversa. En el depósito de Charlotte, se descubre la ausencia de David, el vehículo desaparecido, los millones que faltan.
Los superiores jerárquicos verifican las listas, rehacen las cuentas y luego se vuelven hacia la videovigilancia. En las pantallas, la escena es clara. David cargando las bolsas, David cerrando el camión, David marchándose. No hay duda sobre el autor material. La investigación adquiere de inmediato una dimensión federal. El FBI entra oficialmente en el caso. Se difunde una orden de búsqueda, con su nombre, su rostro, su puesto en Loomis. Mientras su retrato circula, David ya no está en Charlotte. El plan previsto con Kelly Campbell y Steve Chambers lo envía a México, con una suma limitada en efectivo. El resto debe quedarse aquí, bajo el control de Chambers, en trasteros, escondites, cajas fuertes. Sobre el papel, todo está claro. David se mantiene discreto, Chambers gestiona el dinero, Kelly mantiene el contacto. Lo que David creía cierto, en ese momento, es que había ganado su puerta de salida. Se imagina en México, relativamente protegido, con la promesa de transferencias regulares o entregas de efectivo enviadas desde Estados Unidos. Piensa que sus cómplices se mantendrán discretos, espaciarán los gastos, no llamarán la atención. La ilusión no va a durar mucho. El tiempo pasa. En Charlotte, los agentes del FBI empiezan por reconstruir el círculo de relaciones de David. Su expediente de empleado menciona a Kelly Campbell, antigua colega, cercana. Es interrogada. Sus respuestas despiertan dudas. La frecuencia de sus contactos recientes con David, sus vínculos con Steve Chambers, llaman la atención. Se cruzan los testimonios, las facturas, los registros telefónicos. Mientras tanto, Steve y su entorno empiezan a gastar. Casas costosas, vehículos nuevos, compras llamativas, cuentas bancarias que se llenan sin justificación creíble. Testigos, vecinos, comerciantes, notan el cambio brusco de nivel de vida tras el robo. Los flujos de dinero vinculados a Chambers van emergiendo poco a poco. Cada gasto ostentoso transforma lo que debía permanecer oculto en una pista luminosa para los investigadores. El plan que debía ofrecer a David una fuga discreta se convierte entonces en un haz de indicios. Las transferencias de dinero hacia México, por distintos canales, son vigiladas, rastreadas. Las llamadas entre David, Kelly y Chambers, interceptadas o analizadas, confirman la coordinación. Se localizan los escondites de dinero, espacios de almacenamiento alquilados por Chambers, residencias, cajas fuertes. El dinero de Loomis, con sus bandas y sus rastros, lo señala. El bien de esta historia no es un triunfo de los atracadores. Se parece más bien a un alcance metódico. Steve Chambers es detenido en Carolina del Norte, con varios cómplices, a comienzos de 1998. Kelly Campbell es a su vez implicada y luego arrestada. Algunos aceptan colaborar parcialmente, dando detalles sobre la planificación y el reparto. En México, la fuga de David termina cuando las autoridades locales, informadas por el FBI, lo localizan, lo detienen y lo extraditan. Ante la justicia federal, el relato se solidifica. Los fiscales reconstruyen la cronología. Las conversaciones de 1997, el papel de Kelly como intermediaria, el de David como ejecutor interno, el de Chambers como organizador externo y gestor del dinero. Los videos, las escuchas, los contratos de compra, los testimonios de agentes y empleados de Loomis cierran el caso. Las acusaciones caen. Conspiración, robo de fondos, blanqueo de dinero, delitos asociados. David, Kelly, Michelle Chambers, Steve Chambers y otros cómplices se encuentran alineados ante el Tribunal Federal de Charlotte. Las estrategias divergen, pero muchos terminan por declararse culpables de algunos cargos, para limitar su pena. David reconoce su papel en el robo. Kelly reconoce su implicación en la conspiración. Michelle Chambers, implicada en el blanqueo y la ocultación, sigue la misma vía. Steve Chambers, identificado como principal cabecilla, acaba también enfrentando una condena severa. Las penas llegan. Varios años de prisión para cada uno. Más para Steve, menos para Kelly, con devolución de dinero impuesta. Allí se encuentra el buen final inesperado. Se recupera aproximadamente el 95% de los 17,3 millones de dólares. Las bolsas de efectivo salen de los trasteros, de las casas, de las cajas fuertes. Los coches, las joyas, las propiedades compradas con el dinero del robo son incautados. Loomis Fargo limita la pérdida neta, aunque una parte de la suma haya desaparecido, dilapidada. Para la empresa, el caso es un choque público, pero también una oportunidad de revisión en profundidad. Se endurecen los procedimientos de acceso a las cajas fuertes, se refuerzan las vigilancias internas, se desarrollan controles cruzados. Para David, el final es más seco. Lo que descubre al salir de prisión, tras sus años de condena, no tiene nada que ver con el escenario que tenía en mente en el momento en que cargaba las bolsas. No hay fortuna oculta esperándolo. No hay refugio mexicano al que regresar. Solo su nombre está ligado a uno de los mayores robos de efectivo de Estados Unidos. Una deuda moral y financiera.
y una vida que hay que reconstruir sin el dinero que se supone ahí va a arreglarlo todo. Lo que él creía cierto, que un golpe perfecto podía arrancarlo de su situación, se derrumba por completo. Lo que queda es una realidad más estrecha, un caso judicial estudiado, un asunto convertido en comedia cinematográfica, y él, reducido al papel de ejemplo. Entonces, frente a esta historia que termina bien para el dinero, para el sistema, pero no para quienes creyeron poder robárselo, queda una pregunta brutal. En un atraco donde casi todo el dinero vuelve, ¿quién ha sido realmente atracado? Un trastero vacío, un box metálico con las paredes rayadas, sin sacos, sin contenedores, solo una marca más clara en el suelo donde el dinero reposaba. Una bombilla desnuda se balancea ligeramente, dibujando sombras blandas en los rincones. Al fondo, un trozo de banda de papel Loomis, arrugado, olvidado, sigue pegado al polvo. Afuera, un camión de mudanzas cualquiera cierra sus puertas, sin logotipo, sin guardias, en un silencio absoluto.